¿Cuántos están convencidos de que los días son malos? ¿Saben qué? No son malos, son peores. Y yo me identifico con el apóstol Pablo cuando él hace un análisis social, ahí en Romanos, de cómo está la cosa. Terrible. No estoy hablando solamente de la violencia, del odio, yo soy abuelo y fui papá. Y yo veo fotos de los nenes sangrando en las guerras en Siria, en todos esos lugares. Se me parte el alma. Y la verdad me agarra una bronca y una rebeldía dentro. Si no puede ser que el hombre se haya pervertido tanto que no le importe el sufrimiento de los inocentes. Es duro. Ahora eso, bueno, nosotros no podemos hacer nada, pero también nuestra sociedad ha cambiado mucho. Una de las cosas que ha cambiado, que les digo, ha permeado, se ha metido en la iglesia de alguna u otra manera, es la falta de respeto a la autoridad. Yo el otro día venía por Morón, saliendo, caminando, estaba trabajando, y de un estacionamiento sale una camioneta rápido, ¡fum!, sin mirar, sin frenar, nada. Casi me lleva, casi me atropella. Tuvo que parar porque estaba en la calle. Entonces a mí se me ocurrió, inconsciente de mí, con el nudillo hacerle así en el baúl, simplemente para advertirle que sea cuidadoso, va a matar a alguien. Baja el vidrio. Y no puedo decir ni de acá ni de ningún lado el insulto atroz que recibí de una mocosa que no tendría más de 23, 24 años. Son tiempos difíciles, donde cualquier alumno, en mi caso, te tutea. Yo, como soy de antes, no uso eso. Y a una le dije, mira, mi hija me tutea, disculpe, poniéndonos un poco en el lugar, ¿no? Los días son malos. La familia. Yo no quiero estar inmunizado ante el desastre, pero es mi trabajo. Cuando voy a una audiencia, donde los jueces no les importa más nada, porque como no son justos, aprovechan de que la ley dice que lo blanco es negro, lo negro es blanco, y ellos hacen lo mismo. Hoy salió en un diario de mayor tirada en el país un artículo que puede ser interesante, ¿no? ¿De dónde salió ese gesto que le tiramos arroz a los recién casados? Una curiosidad. Pero las fotos que pusieron no eran de un hombre y una mujer. Eran de dos hombres. Estamos mal. Porque se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Una clienta del estudio, creyente ella, y el marido también era creyente. Están peleados, están separados. Pero ella descubrió que el marido tiene un novio. No una novia, un novio. Uno diría, wow, causal de adulterio. Y el adulterio es la primera causal de divorcio. Ya no es más. El adulterio fue borrado de las leyes argentinas. Y la persona con la cual se comete adulterio también. Es decir, que no está mal que sea hombre o que sea mujer. Estamos muy mal, hermanos. Por eso es que hay que analizar esto. Cuando yo, defendiendo la posición cristiana, que no admite el homosexualismo, como nosotros no lo admitimos, decimos, lee Romanos 1 y Romanos 2. Terrible, Pablo, lo que habla. ¿Y saben qué me han dicho algunos? Bueno, pero eso no lo dijo Jesús. Claro, Jesús hay muchas cosas que no dijo.
Son tiempos difíciles. Así que yo digo, aprovechemos bien el tiempo. Por lo tanto, no seamos insensatos, no nos distraigamos, sino busquemos entender la voluntad de Dios. Vamos a 2 Timoteo. Uno diría, no, pasa que este es un diario sensacionalista. Vieron que hay diarios que publican títulos para hacer lío. Después no importa que pase, si es verdad o no es verdad, ya la bomba la tiraste, ¿viste? Yo estoy hablando con Katy de una situación que ella tiene en la escuela, que la verdad que es irracional de parte de la mamá de un nene, no sé qué. Digo, ¿sabes qué va a pasar? Pues la madre va a llamar a los diarios, va a llamar a la televisión. La televisión va a venir, va a sacar el título y después se va a olvidar, porque no les importa que sea verdad o mentira. Les importa el título. Después vemos. Y así estamos, ¿no? Entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tenés que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hasta acá me quedé entre lomes, no seguí con otra cosa, tratando de desentrañar qué son los amadores de sí mismos. Que yo no creo que son los que llaman los metrosexuales, los que están todo el tiempo diciendo qué lindo que soy, los que se depilan, los hombres, ¿no? Los que gastan un montón en cosmetología, los que se aman. Yo creo que son aquellos que privilegian su opinión ante todas las demás. Aman lo que ellos son y lo que ellos dicen. Pero seguimos. Avaros, es decir, codiciosos. Todo es para mí. Vanagloriosos. Estos no tienen el tesoro en vasos de barro, sino dentro de ellos. Soberbios. Blasfemos, mal hablados, desobedientes a los padres, ingratos. Qué feo el ser desagradecido. Impíos. Anoche con los adolescentes, cuando uno leyó impíos, hablamos de qué es ser un impío. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes y no soportan nada. Miren, hermano, en Argentina estamos en una sociedad intemperante. Nadie se aguanta una opinión. El presidente se le ocurrió decir que él no está seguro que haya 30.000 desaparecidos. ¡Ay, el escándalo que se armó! Pero así hubiera 2, es igual de grave. Pero fue una opinión. El obispo de La Plata, Monseñor Aguiar, que es cierto, tiene un costado medio fácil de pegarle, pero él dijo que Argentina tiene una cultura fornicaria. ¡Wow! La que se le armó. Lo van a denunciar ante el INADI. ¿A alguno de nosotros cree que no? Porque a los atletas que fueron a las Olimpiadas, discúlpeme, ¿no? Les dieron a cada uno 40 preservativos. ¿Para qué? Y los pibes que van a Bariloche de viaje de egresados no van a ver el Cerro Catedral. Es cierto, hay una cultura de pecado, fornicaria. Ahora, ¿sabe qué es lo que indica que el tiempo está peligroso? Que el mundo juzga a la iglesia. Entonces, ¿qué uno no puede decir para no caer antipático? Son tiempos peligrosos. Y todo es motivo de confusión, de pelea. Los cristianos tenemos que hablar la verdad. Por eso dice Pablo a los Efesios, entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Y decirla. Con la tranquilidad de que una opinión no es un delito,
Él y nadie no me puede acusar de opinar. Vamos a opinar. Pero cuando la opinión, como veo que va la cosa, llegue a ser un delito, vamos a opinar lo mismo y nos meterán presos. ¿Cuál es el problema? ¿Se entiende lo que digo? Porque ahora parece que la opinión causa problemas. La opinión es una expresión. Escuchadla. Yo siempre digo, ¿no? Yo puedo sentarme a hablar con Hitler, con Fidel Castro, con la Madre Teresa de Calcuta, con Martin Luther King, con vos, con cualquiera. Escucho, lo que sirve me lo guardo, lo que no me sirve lo tiro. ¿Cuál es el problema? Pero esto se trata de otra cosa. Son tiempos difíciles, donde cada vez más el reino de Dios va a ser cuestionado. ¿Y quiénes decimos que estamos bajo el gobierno de Dios? ¿Amén? Ahora eso tiene que ser motivo no de preocupación, sino de, no sé si de alegría, pero decir estamos en el camino correcto. Porque es cierto lo que dice Pablo en 2 Corintios, como leyó Claudio. Es verdad que hay situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Ahora, claro, hay hombres, dice, intemperantes, crueles. Hay mucha crueldad en el mundo. Se desgarran las vestiduras cuando hay un perro castigado. Pero no yo veo que nadie se desgarra la vestidura por la infancia castigada. Hablamos de femicidio y es correcto, pero como un factor de propaganda, yo qué sé, está de moda. Porque también hay hombres golpeados, y no por otros hombres. Pero todo parece ser ocasional, coyuntural. Aprovechamos esto y vamos por acá. Y guay de que alguien piense distinto porque hombres aborrecedores de lo bueno. Miren, cuando el hombre pierde la noción de lo que está bien y de lo que está mal, tiene graves problemas. Yo pregunto en la universidad, hablo mucho así con mis alumnos, y pregunto, ¿hoy hay en la sociedad una moral social media? ¿La sociedad sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Cuántas morales hay? Porque la moral es la ciencia de la conducta, lo que uno cree que está bien y lo que está mal. ¿Saben cuántas morales hay en una sociedad como la nuestra? Tantas como personas haya. Porque cada uno hace lo que bien le parece. Entre otras cosas, porque no tenemos ejemplos. No tenemos hombres y mujeres en quien reflejarnos como personas íntegras y morales. Favaloro se murió. ¿Y ahora quién tenemos? Una sociedad sin rumbo, que no sabe lo que está bien y lo que está mal. Traidores, es decir, desleales, impetuosos, es decir, sin pensar, para decirlo en criollo, te llevan puesto en lo que sea. Infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Y estos son los peligrosos, los que vienen ahora, ¿no? Los más peligrosos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay gente muy simpática, muy sonriente. Y el apóstol dice, a todos estos, evítalos. No quiere decir que no hable con esta gente. Quiere decir que no participe de lo que ellos hacen y piensan. Porque están en el reino de las tinieblas. Tenemos una sociedad muy difícil, cada vez más difícil. Y eso es lo bueno. Porque ante tanta oscuridad, hermanos míos,
brilla más la luz. Bueno, ¿para pálidas basta? No, todavía no. Mateo 24. ¿Saben que cada uno, yo lo he dicho muchas veces, el Evangelio pasa por uno y sale como uno es, ¿no? Por eso hablo yo del Cristo que está en el otro. Es decir, yo soy un hombre práctico, social, estoy metido en el medio de la tormenta en muchos casos, y veo y pienso y saco conclusiones. Y honestamente, discúlpenme que lo diga de esta manera, pero yo no soy un hombre, ustedes me conocen, que se para acá y dice todo pum para arriba, vamos todavía, vamos para allá. Yo sé en quién he creído y eso me basta para advertirte a vos y a mí mismo que hay que tener cuidado, porque los días son malos. No sea cosa que de repente me encuentre pensando parecido al de afuera. No sea cosa que por allí alguna de mis queridas hermanas reivindiquen el feminismo. No sea cosa que uno de mis queridos hermanos peque de machista. Porque la Biblia dice que la mujer debe sujetarse al marido en todo. Pero al hombre le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuidado, cuidado. Los hijos tienen que sujetarse a los padres. La familia no es una democracia. Hay autoridad, hay amor, pero hay autoridad, hay corrección y hay disciplina. Y ahora nos encontramos con que el mundo juzga a la iglesia y nos dice a nosotros cómo tenemos que hacer. ¿Cuántos de los padres que tienen chicos tienen una varita y no mágica? Ya no se usa la varita. ¿Vos la usás, Miguel? Instrumento de tortura. No, es de reflexión. Lee la Biblia, que es la que sabe. Claro, hay que hacerlo en el espíritu, hay que hacerlo con el sentido que tiene de corregir una actitud que de persistir llevaría al desastre a la personita. ¿Sabemos de qué estamos hablando? Lo que quiero decir es que ninguno se equivoque. No, que si el código dice que no la tengo que usar, yo no la voy a usar. Me importa poco y nada lo que el Código Civil diga cuando contradice la palabra de Dios, sino en quién hemos creído. Y de último, hermanos, que ojo, yo no soy apocalíptico, pero la cosa vieron, hace muchos años, cuando fue primero la unión civil, yo les advertí, esto es el comienzo. Y miren lo que terminamos. La iglesia no discrimina. La iglesia declara la verdad de Dios. Y es muy sencillo. Para Dios esto está bien, esto está mal. Y para vos y para mí tiene que decir, esto está bien, esto está mal. Ahora, como dijimos cuando compartimos sobre la mujer adúltera, el Evangelio de Cristo es el Evangelio de la segunda oportunidad. No es el del fusilamiento por pecador, no. Hay que amar a la persona, tratar de entender qué lo llevó a actuar de esta manera y tratar de resalvarlo. Claro, pero dejando bien claro, esto es pecado y esto es pecado. Si no se crea una confusión como ya tenemos, una enorme confusión en el mundo. Mateo 24, ahí me llama mucho la atención. Cuando Jesús apenas comienza el ministerio, ya en Mateo 6, ya está avisando, tengan cuidado, porque van a haber muchos inteligentes o no que vienen con falsas doctrinas, van a intentar que ustedes se distraigan del propósito de Dios. Apenas en el Sermón del Monte ya está.
Y cuando Jesús está terminando su ministerio, los últimos capítulos de Mateo, Jesús vuelve a reiterar eso. Mateo 24, vamos a decir versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe. ¿Qué es engañar? Y convencerte de que no es verdad, de que no está torcida. Porque yo puedo torcer la verdad y vos me decís, yo no le creo a este, no te pude engañar. El problema está cuando yo desfiguro la verdad y logro que me crean. Por eso hay que tener cuidado. Anoche un poco jugué con los adolescentes, ¿no? Que están buscando la palabra, sí. A ver, busquen Crisólogo capítulo 3. No, eso no está, me dijeron. Muy bien. Pero cuando le dije busquen Macabeos, ¿qué cosa? Que están los apócrifos. Fíjense que nadie los engañe, no se dejen convencer por los falsos mensajes. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El otro día escuché a un hermano muy claro que decía, evaluaba el estado de la iglesia y de algunos personajes que se dejan llamar por los otros el ungido de Dios. El ungido de Dios, hermanos, es Jesucristo. Ningún hombre tiene la estatura espiritual de ser llamado ungido de Dios. Pero vieron, es parte de moda, parte de no sé qué. ¿Cómo saber si estos fulanos son falsos o no? Y cuando le cambian el nombre al lugar de reunión, ¿viste? Es ministerio fulano de tal, digo yo, ¿no? Cuando no es necesario. Cuando se atrae más la atención a uno que a Dios. Cuando es más importante que vos respondas a mi opinión pastoral o de profética que a lo que Cristo dice. A tal punto que te engañé. Porque te hice creer lo que no es. Ahora dice, muchos aparecerán diciendo yo soy el ungido, yo soy el Cristo, y otros aplaudirán y muchos serán engañados. Van a escuchar de guerras y rumores de guerra, nada nuevo. Ahora eso sí, no se preocupen. Porque es necesario que todo esto suceda. Yo he dicho muchas veces y lo digo, a mí no me sale, ven Señor. La vida me gusta mucho. Pero a veces me agarra una mini depre cuando veo todo el panorama y digo, Señor, ¿cuándo volvés? Porque es difícil escuchar injusticia, guerra, bombas, asesinatos, violaciones, y el mundo sigue andando. Ahora, hermanos, es necesario que esto pase, pero no todavía se termina con esto, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso todos los días lo podemos leer. Y esto será el principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros acá todavía no llegamos. Hay lugares del mundo que sí, donde los cristianos son asesinados por su fe. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto leído por un judío tiene sentido. Porque cuando los judíos fueron perseguidos y masacrados durante la Segunda Guerra Mundial, esta palabra se les hacía clara. Yo no sé si la leían, pero que muchos se entregarán unos a otros
Y muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y este es el versículo que más me interesa resaltar esta mañana. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no quiero estar ahí, entre los que se enfriaron, porque la maldad es grande. Porque uno por allí puede tener el delirio, ¿y dónde está Dios en todo esto? O nos prendemos al discurso de algún político que solo le interesa su propia suerte, no la nuestra, como bandera. Pero también dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces con Katy hemos estado mirando, porque ella está estudiando el pasaje que viene después. En Mateo 25 viene la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Las 10 vírgenes que esperaban al novio. Que algún día la vamos a explicar porque yo jamás lo había entendido hasta hace poco que ella me lo explicó, porque nunca había profundizado. Las 10 vírgenes no eran las 10 que se casaban con uno. Era el cortejo de la novia, las 10. Pero la costumbre era que tenían que esperar que el novio llegara. Y yo me despaché con algo. No sabían cuándo iba a llegar. Este fulano, después de la despedida soltero, llegaba en cualquier momento. Mirá si vos estabas parada ahí esperándolo y él andaba por ahí y no sabía cuándo llegaba. Sí, me imagino. ¿Por qué este pasaje de las vírgenes viene después de esto? Porque de las 10 había 5 que se habían enfriado. Se distrajeron. No tuvieron la precaución de mantener el aceite en sus lámparas. Enfriarse es distraerse en cosas que no son importantes. Perseverar es mantener el rumbo sin cambiarlo. Preservar en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que hemos aprendido, que nos ha mantenido durante tantos años fieles a Dios y a Dios fiel con nosotros. Amén. Yo no conozco ningún evangelio que se me ofrezca que sea mejor que el que conozco, que sea el evangelio de Jesucristo, es decir, el reino de los cielos. ¿Cambiar para qué? Y fíjense lo que dice. Ya después seguimos otro día. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Perseverar es mantenernos dentro del evangelio del reino, es decir, del gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no hay otra cosa. Por eso la advertencia que yo también me hago a mí mismo, cuidado Heriberto, en tanta información que hay dando vuelta por todos lados. El otro día estuve en una reunión académica en la universidad, todos tipos importantes. Y en un momento, ¿saben qué? Le comenté a Katy, me pregunté, ¿qué estoy haciendo yo acá? Me sentí extraño por la manera en que se habla, por los méritos que se atribuyen. Yo, que capaz que es cierto que hay gente que es muy importante, pero yo me pregunté, ¿qué estoy haciendo acá? Y la respuesta me vino sola, ¿no? Estás acá para en cuanto tengas oportunidad le digas a ellos que hay un evangelio del reino de Dios. Mi ámbito como el de ustedes, ninguno es sencillo, ¿verdad? Pero estamos para eso. ¿A dónde si no? La gente va a ir a buscar orientación.
aquí muchos o todos puedan dar cátedra de qué es ser un discípulo, de cómo vive un matrimonio, de cómo se crían los hijos, de cómo es la autoridad. ¿Y saben qué? Eso es lo que el mundo necesita, orientación. Orientación, por eso me gusta tanto la figura del faro. Nosotros somos, según Jesús, la luz del mundo. Hay que creerlo con humildad y con humillación porque tenemos ese tesoro en vaso de barro. No es cuestión nuestra. Pero a mí me gusta la figura del faro. No la que una vez aprendimos, que en una pieza oscura vos entras con un fosforito y viene la luz de repente. Yo entro a ciertos ambientes donde no se prende ninguna luz. Es más, ni se enteraron que yo estoy. Pero yo aprecio mucho la figura del faro. Yo ya estaba mirando en esos programas que cada vez me gustan más, de tecnología y de cosas extremas, cómo cambiaban el empleo de un faro en un mar embravecido. Hay que tener coraje, ¿eh? El tipo con un cable a un barco y el barco está así, ¿cierto? Y el tipo colgado iban y venían hasta que llegó arriba. Después se bajó el otro. Y me pregunté, ¿por qué se bajó primero? ¿Por qué subió este y después se bajó el otro? Porque el faro nunca puede estar sin gente que prenda la luz. El faro no habla, el faro está quietito, no es carismático, no salta, no aplaude, discúlpeme, ¿no? No hace muchísimas cosas. Todo lo que hace es alumbrar. Y el propósito del faro es que aquellos que estén desorientados se guíen por la luz. Amén. Son tiempos difíciles, pero no son preocupantes para nosotros. Tenemos temores, pero no estamos angustiados. Estamos atribulados, pero no desesperados. Estamos derribados, pero no destruidos. De ninguna manera. Estamos en Dios. Amén. La otra vez que me toque, voy a hablar de cómo mantenernos perseverando en esto. Porque hay varias cosas que hay que hacer en base a los tiempos que se nos vienen. Donde aún la propia iglesia es una confusión. Amén. Que el Señor nos dé gracia para atesorar esto, para pensar. Estaba acordando ahora de Mateo 28, 18 y 20. ¿Quién se acuerda de memoria eso? Mateo 28, 18 a 20. El versículo 20 es la parte linda de todo esto. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Pero, antes dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les hice, que guarden y que aprendan y que la vivan. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras que estamos haciendo la obra de Dios, hermano, Dios está con vos. Amén.